Gracias que siga aquí en el 11, se lo agradezco muchísimo. Y estamos con Saltiel Alatriste, escritor. Sé que mucha gente conoce todos los pasajes de la vida de Saltiel y está publicando un libro que me parece muy interesante y vamos a hablar con él. Yo tengo el gusto de conocerlo de muchos años y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros en el 11, en esto que es el camino de ir presentando su libro, pero sé que particularmente lo hace con nosotros. Querido Saltiel, ¿cómo has estado? Muy bien. Bueno, muy agradecido por estar contigo, muy contento, querido Javier, y bueno, no tengo más que agradecimiento contigo. A ver. Y por todos los años que nos conocemos, como tú dices. Saltiel, ¿por dónde empezamos? Déjame decirte por qué. Porque es evidente que has hecho una novela que tiene una altísima dosis, como eres, ¿no?, de autobiografía y ficción. Sí. Autobiografía y ficción. A ver, ¿por qué hiciste esta novela? Mira, te voy a contar, yo tuve un pasaje bastante lamentable en mi vida, que es un poco el que se cuenta, ficcionándolo, es una novela, digamos, está basada en mi vida, pero es una ficción. ¿Qué quiere decir? Que es una ficción, no que es mentira, sino que tiene un tratamiento literario para poderlo contar. Pero traté de ceñirme estrictamente a una cantidad de cosas. Entre estas cosas, cuando me pasó el lamentable suceso que se cuenta aquí, Elena Poniatowska me habló a los pocos días. Estaba yo muy mal, había perdido mi trabajo, mi mujer nos habíamos separado, estaba yo pues muy mal. Además, perdí un trabajo en la UNAM. En la UNAM había renunciado al premio Biorrutia, en fin, había sido... Además era dinero. Sí, y entonces, y me dijo Elena, no vais a cometer una locura. Me habló, no vais a cometer una locura. Dijo, de estas cosas se sale. Me dijo, pero apunta todo, porque de eso va a salir una novela. Yo a Elena la quiero mucho de toda la vida, y entonces le dije, te agradezco mucho que me hayas hablado, no cometeré una locura, o cuando menos lo intentaré, y apuntaré todo. Y eso hice, fui apuntando, y yo necesitaba reconstruir el asunto literariamente, porque es mi única manera de comprender el mundo, digamos. Soy escritor, si fuera cineasta a lo mejor hubiera hecho una película. ¿No? Pero soy escritor y soy novelista, no soy poeta, no soy... Sí he escrito ensayos y todo, pero esencialmente soy un narrador, ¿no? Entonces dije, necesito construir esto para comprenderlo, pero no me salía para nada. ¿Hace cuántos años estamos hablando, Santi? Eso fue en el 2012. 2012. O sea, hace 7 años. Sí. Y después no salía. O sea, empezaba, se me deshacía entre las manos y yo seguía. Y entonces dije, no, yo necesito desahogarme, voy a escribir otra novela. Escribí una novela fantástica, o sea, nada que ver con esto, una novela que a mí me gustó mucho. Y ya cuando la terminé me acordé de lo que me dijo Elena. Yo dije, ¿no será eso lo que tengo que hacer y que escribir? Que si salgo yo con otra novela que ya la había entregado al editor y me había dicho que sí, lo publicaba y todo. Dijo, no. ¿Alfaguara? Alfaguara, sí. ¿No será como decirle al público, no soy capaz de escribir sobre esto? Sí. Y ahí se me... ¿Y a ti mismo? Y a mí mismo, ¿no? Entonces, y se me acababa de ocurrir cómo estructurarla a partir de la muerte de mi padre, que ocurrió al final de todo esto. O sea, porque parecía que aquello era lo peor, y lo peor... Como dicen, cuando las cosas están mal, pueden estar peor. Sí, sí. Entonces, ahí me recordé de una plática que tuve con él, y entonces empecé a reconstruirla. Entonces, me fui de viaje por otras cosas, casualmente a Portugal, que tenía una sesión de trabajo, y después pasé a ver a mi agente, Guillermo Chabelson, al que tú conoces, sí, que es como mi hermano, y me dijo, eso es lo que tienes que hacer, y a ver qué sale, pero no puedes no hacerlo. A lo mejor no lo publicas, pero no puedes no hacerlo, ¿no? Déjame plantearte, Saltiel, porque mucha gente va a decir, pues, ¿qué fue lo que le pasó a este hombre? ¿Qué pasó, Saltiel? ¿Cómo lo ves a la distancia? Además, tomando en cuenta que yo creo que, como mencionas en la propia novela, ha habido pasajes similares, sí, pero yo sí creo que hubo
independientemente de lo que hiciste bien o mal, hubo una cierta hazaña hacia el asunto, ¿no? Sí. O sea, lo digo recordándolo en la memoria, ¿eh? O sea, recuerdo, es que hubo ahí un plagio, es que, etcétera, ¿no? Independientemente de que lo hubo. Sí, cuando yo empecé a escribir la novela me di cuenta que si yo hacía una novela de denuncia, Sí. me estaba traicionando, que la novela no podía ser una denuncia, no había manera. que tenía que ser más bien una expiación. O sea, y más, no le puse expiación a la novela porque existe una novela de McEwan con ese nombre. Iba a ser No, otra vez, no, imagínate. entonces, no, ya no. párenle. Sí, ya párenle. Entonces, por eso encontré este nombre que a mí me gusta mucho, Cicatrices de la Memoria. Hemos estado viendo ahí el libro en el hotel. Y entonces dije, no, lo que me pasó fue, prefiero hablarlo en tercera persona, lo que le pasó al personaje, ¿no? Es un hombre que, como lo dice en la contraportada, ha llegado a lo que él considera el éxito de su vida, lo que siempre ha esperado, ¿no? Es un hombre el que le han enseñado en su familia a buscar ser el mejor, ¿no? Sí. El mejor futbolista, el mejor alumno, cosas. Entonces, de repente siente que ha llegado a eso porque tiene un gran trabajo en la universidad, acaba de ganar el premio literario, después de una serie de cosas tiene un encuentro sentimental muy afortunado, ¿sí? y que está en la plenitud y tiene, ¿no?, como dice la novela, cierta oportunidad en el siguiente gobierno como para crecer más, y todo esto lo ha envanecido, ¿no?, obviamente. Entonces tiene una vida dividida entre sus íntimos que lo quieren y lo respetan y los otros que han supuestamente padecido su prepotencia y su orgullo, su vanidad y su frivolidad, ¿no? Y entre estas cosas, pues está que lo acusaron de unos plagios 5 años antes de esto, plagios que él no consideraba estrictamente plagios, pero que sí eran plagios, ¿no? Eran, sí. eran copias, ¿no? Lo habían acusado y él, en este tono frívolo, lo había dejado pasar, ¿no? Qué fuerte, ¿verdad? Sí, lo había dicho. Fuerte ¿no? para ti. Pues sí, entonces no. Su pareja le ha dicho, ve a ver al hombre que te ha hecho esto, y dice, no, porque lo que quiere es polemizar solamente conmigo. Yo creo que eso quería, ¿no? Pero yo ahora pienso, bueno, ¿por qué no lo busqué personalmente si nos conocíamos, ¿no? ¿No has hablado con él? Sí, me lo encontré una vez, y mira, después... ¿Y en qué tono? Estaba con un amigo, con Vicente Rojo, sí. Y yo lo vi a Vicente, lo quiero mucho, y dije, lo voy a ir a visitar. Pues, hola, y le dije, hola, ¿cómo estás? No quiero decir su nombre, porque no, en la novela todos los nombres están cambiados un poco para hacerlo. Cambiados y parecidos. Sí, sí, con un cierto tono, sí. ¿No? Y bueno, entonces... ¿Cómo fue ese encuentro, perdóname, antes de que continúes con el asunto? Nada más nos saludamos y ya. Me parece a mí que él se sorprendió un poco, sí, claro. ¿no? Pero no estoy seguro que se haya sorprendido un poco. Sí. Pero en fin... Pero platicado como tal, no. Conversado como tal. No. Yo creo que yo debía haber conversado antes con él. Sí, ¿no? sí. O sea, esa hubiera sido la actitud correcta y no lo hice. Sí. Y me equivoqué, ¿no? La novela cuenta esas cosas, o sea, lo que trata de reconstruir es esas equivocaciones y esa conducta. Pero por otro lado también es cierto que hubo una serie de ataques al personaje, ¿no? Y hubo algo orquestado, es evidente, ¿no? En esa circunstancia. Si tú piensas que un día hubo, en el año 2012, 60,000 tweets por un asunto cultural, no hubo nunca una cosa. ¿Qué pasó con el tono de los tweets? ¿Cuál era? De insulto. El 100%. Sí. Muy pocos. Muy pocos, no, y aparte... Yo recuerdo haber visto uno que otro. Sí, pero todos eran que te mentaban la madre. Sí. ¿Y cómo se vive con eso, Pues se vive muy mal, mira,
Tengo que decir que cuando Elena me dijo que no hiciera una locura, sí, yo no pensaba hacerla, siempre quise salir, pero tengo que contar que ahora cuando Armando Vega Gil, que era mi amigo, no íntimo, pero sí era mi amigo y todo, cuando dijo en esto, dije, es que mi vida está acabada, ya no voy a conseguir trabajo, no voy a hacer estas cosas. ¿Y las consecuencias? Pues eso se siente, sí, ¿no? Sientes que no va a haber nada más, es que no lo va a haber. Yo no he vuelto a publicar en un periódico, ¿sí?, en estos 7 años, o sea, no es una falsedad, ¿no? No. Se siente uno muy abandonado y como que esa presión no me permitía tampoco darme cuenta de la dimensión de qué es lo que había atrás, ¿no? Entonces yo estaba como muy obsesionado con decir, la proporción no es cierta, ¿no? Uh-huh. Cuando no se estaba tratando en realidad lo que se estaba litigando en las redes era otra cosa y yo no lo podía ver, no lo al personaje, y el personaje no lo puede ver, ¿no? Sí. Lo alcanza a ver hasta que muere, sí, su padre, y esa noche él tiene una conversación con un amigo que puede ser una conversación íntima consigo mismo, claro, ¿no? Sí, así lo vi. Porque el amigo nada más interviene una sola vez. Sí, no como tal, sí. Sí. El que es Javier. Sí, el que es Javier. Javier Rodríguez está inspirado en un amigo mío, compañero de trabajo, y entonces, bueno, ahí reformulando y recontando su vida, se da cuenta de qué es todo lo que hubo. Y eso es lo que yo traté de contar. Y por eso pasaron 2 cosas importantes, una narrativamente, digamos. Una, encontrar un personaje, ¿no? Sergi Soler, que es un hijo de catalanes. Yo viví mucho tiempo en Barcelona, tengo mucho afecto por la vida catalana, entonces era un poco reconciliarme con un cierto origen de ahí. Y por además, de hecho, estuviste algún tiempo en estos 7 años en Barcelona. Sí, me fui ahí un tiempo. Bueno, el doctor Narro me dijo, vete. Sí. Dijo, ¿quién sabe qué está pasando aquí? Vete. Sí. Y me fui, porque Willy me ofreció un departamento y me fui a vivir unos meses ahí, ¿no? Después dije, no, yo, ¿por qué voy a esconderme? ¿De qué estoy haciendo? Digamos, no soy ningún delincuente y están mis hijas, está mi mundo, y regresé, ¿no? ¿Qué pasaba en esta cotidianidad cuando regresaste? ¿Eras fustigado, mal visto, te atacaban, empezaste a salir a la calle? Sobre todo en un mundo tan chico que es el mundo cultural, pero en donde todos se conocen. No, eso... Lo que pasó en ese momento, y después ya fuera de un ataque de un periódico reiterado y un poco desconcertante, ¿no? O sea, no se sabía qué se buscaba. Pero fuera de eso se apagó. Pero yo sí estaba muy tocado. Sí, claro, ¿no? Claro. Y el personaje, ya no se narra eso, ¿no? O sea, ese periodo entre lo que le pasa, se va y empieza a escribir otras cosas allá. Y regresa, sí le permite la distancia y todo, decir, bueno, mejor quedarse un poco que a mí me hizo mucho bien, quedarme en la intimidad, ¿no? Sí, o sea, claro, al personaje y a mí, digamos, decir, tampoco la vida pública es por lo que uno se debe jugar, ¿no? Y yo, el personaje creo que se había jugado demasiado a su vida pública, ¿no? Demasiado a su prestigio, demasiado a una carrera que él creía Por mucho. eso es tan fuerte todo. Sí, por eso las consecuencias son tan fuertes. Sí, y entonces, regresé y me quedé, y el personaje se queda y vuelve a la intimidad, ¿no? Sí. Pasó una cosa en mi caso muy importante, y en el caso del personaje también. Mi exmujer, no de quien me había separado, sino la anterior que tú conociste, sí, un día se presentó conmigo y me dijo... Esa es una parte muy bonita del libro. Me dijo,
aquí tienes una inscripción al curso 1 de Cábala. Dijo, es la solución que has buscado en tu vida. En tu vida, me dijo. Y yo me quedé... Cábala. Le dije, yo había intentado estudiar Cábala con Sergio Fernández, ¿no? Sí. Y el personaje también es discípulo, es Sergio Fernández, que es pues mi gran maestro, pero no había entendido nada. Y entrar a estudiar Cábala para mí fue un cambio total. ¿Qué es Cábala para la gente que eventualmente no lo pudimos saber? Mira, la Cábala no es una religión, es un conocimiento místico, ¿no? O sea, es una manera de intentar entender la vida espiritual de una manera no religiosa, sino de una manera humana. Y plantea que la vida espiritual tiene leyes tan firmes como la vida física, ¿no? Difíciles de entender porque son difíciles de comprobar. O sea, si tú lanzas una pelota al cielo, va a caer, ¿no? Entonces tú dices, existe la ley de la gravedad porque va y cae. Ahí está por comprobado. ¿No? Y de ahí, pues, sacar tantas conclusiones como Einstein puede haber sacado, ¿no? Sobre las leyes de la vida espiritual, pues es un poco más difícil. Por ejemplo, hay una ley que Isaac Luria nombra y que yo pongo aquí. Dice, las bendiciones del cielo en la tierra se sienten como bofetadas, ¿no? Y que es una cosa muy bonita, ¿no? Sí. Oye, y que diría, cuando los dioses quieren castigarnos, atienden nuestras oraciones, sí, ¿no? Como de Oscar Wilde. Sí, sí. Bueno, pues es bueno, lo mismo que de Santa Teresa, ¿no? Más daño han hecho las plegarias atendidas, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto, ¿no? Oye, cuando terminaste la novela, una novela tan intensa, tan fuerte, tan personal, y que seguramente muchos están leyendo con innumerables motivos, ¿a quién se la diste a leer? Benjamín Kahn, que es mi amigo. Que de hecho hermano, hay un agradecimiento a él, ¿no? Yo cuando le empecé a escribir le dije, Benji, si voy a escribir esta novela necesito un lector, pero uno que me acompañe y que esté. Sea rudo. Y le dije, y tienes que decirme, pero lo siento, vas a tener que leer muchas veces. Y me dijo, yo estoy contigo. Sí. Y la leyó y me acompañó en todo el proceso. Por lo cual, bueno, lo quería mucho desde antes, pero a partir de esto es... ¿Quién más la leyó, así de ese círculo, diría yo, cercano, que conociera toda la historia, que lo hubiera incluso padecido, o hubiera sido crítico tuyo incluso? Ya que la terminé, se la di a leer a alguno. Se la di a Alfaguara, ¿no? Y ahí, pues, dos personajes fueron muy importantes. Ricardo Cayuela, claro, ¿no? Que es el director que estuvo muy, muy cerca para que la novela tuviera el peso que debía tener, y sobre todo Ramón Córdoba, que acaba de morir. Oye, sí, tristemente. Sí. Era un gran editor, ¿verdad? Gran editor. Para mí, esta relación con Ramón, que es muy importante, primero porque esa editorial la formamos entre muy pocas personas. O sea, Alfaguara existía en España, pero en México no existía cuando a mí me llamaron. Entonces la tuvimos que formar, y a la primera persona que llamé fue Marisol Schultz, que ahora es la presidenta de la FIL Guadalajara. Y cuando empezamos a ya armarla, entonces necesitábamos a un editor, pero editor, el que trabajaba con el texto, y me dijo, yo he trabajado con uno. Entonces dije, pues a ver quién es Ramón, pues que venga. Entonces lo trajimos, y entonces un poco entre los tres empezamos a hacer desde el punto de vista editorial con otras personas. Con Laura Lara hice toda la parte de promoción, ¿no? Laura. Y así fue creciendo la editorial, pero digamos, no te miento, para hacer mi oficina, la primera vez que yo llegué, puse un librero para poder dividir un lugar así. O sea, no había nada. ¿Qué paga? Incluso sí, sí. Y pues la hicimos crecer, y Ramón trabajó mucho conmigo, y yo con él, y con Marisol, diseñamos muchas cosas. Me consta que muchos escritores son mucho mejores gracias a Ramón. Sí. Y entonces Ramón y yo tenemos una relación editorial muy buena, de trabajo,
Y ahora que estaba yo con esta novela, le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito... Ahora sí que ayuda. Sí, y que la leamos entre los dos. Y por eso su muerte fue todavía más dolorosa para mí, porque los últimos 6 meses nos veíamos pues una vez a la quincena, 2 veces al mes, 3. Leíamos detallitos y todo, la portada, pues la... ¿La foto de portada de qué es, Es una foto de... Que le entregaste tú. Sí. Es una foto de mi padre. Esas son varias fotos de mi padre. Y aquí el chiquito que está aquí enfrente es mi hermano Gabriel. Y yo estoy muy disimuladamente atrás. Ahí ¿no? veo. Es una foto, fuimos a remar a Chapultepec, a la primera sección, frente a la Casa del Lago, entonces. Pero hace ya algunos años. Bueno, nomás estaba el lago de Chapultepec y no había el otro, no había nada, tercera sección, ni sí. nada, ¿no? Entonces esa Oye, foto. A ver, para cerrar, es que lo que pasa es que si te pregunto qué te deja todo esto, me siento como trata de ser feliz con lo que tienes, ¿no? Y la verdad que no es la intención, pero a ver, ¿qué alcanzas a ver después de toda esta experiencia que nos lo narres en pocos minutos? Para mí, como siempre, digamos, la literatura es un ordenador, no creo en esto de que expulsas tus demonios y los solucionas, no creo. Pero a mí me permite ordenar mi mundo, ¿no? Y creo que escribir esta novela me dio una visión de mí, de lo que pasó, de lo que no pensé, de por qué no lo pensé, y de qué pienso ahora, y me da una enorme tranquilidad. ¿Ya te disculpaste contigo mismo? Sí, creo que me acerqué a mí un poco para hacer las paces, ¿no? Decir, bueno. Y por otro lado, es difícil de decirlo, pero también entendí que esto del ego no es una fantasía, digamos, que que el ego sí es un traidor brutal, ¿no? Yo mientras escribía recordaba una sesión de mi primer psicoanálisis con el doctor José Díaz, ¿no? Que decía, el ego destruye, mata, ¿no? Quien quiere conservarlo, se mata. Me dijo en una sesión, nos lo dijo un grupo, y lo recordaba, yo decía, ¿qué razón tiene, ¿no? O sea, y ahí puse esta cita de la Cábala, que en arameo el demonio es el oponente, ¿no? O sea, el que tú tienes dentro, eso que se llama ego, es quien se opone a ti. Uno dice, qué bonito, pero es el demonio. Realmente el que no te quiere y el que quiere que te destruyas, ¿no? Y eso lo aprendí. Oye, te voy a pedir que nos saquemos una foto, ya sabes, para el archivo. No, voy yo. Nos saquemos otra foto. Sí. Si no te importa. No, al contrario, Y muy agradecido. No, muy agradecido. Oye, estás presentando la novela y todo eso, ¿verdad? Sí, bueno, en prensa, no. No vas a hacer presentación. No me siento como para... Siento bien como para platicar contigo, pero... Sí, Pero para hacer una presentación me parece así como muy... No está fácil. No está fácil. No me siento bien. Sí, pero pues sí tiene algo. Desde que te vi te dije, es como estás expiando, ¿no? Así está antes de que te dijera sobre la novela. Así está. Bueno, es un gusto. Gracias, Saltiel. Suerte con lo que venga, ¿eh? Muchas gracias. Pásela bien, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias.